Hola, Hola, hola Momo, ¿cómo estáis? bien amigo querido. ¿Cómo anda todo por el sur? Aquí estamos transpirando como locos. Sí. Aquí hoy día no ha hecho frío estos últimos días, ¿sabí? Ha Hoy acá llovido, estamos con mucho calor. sí. Ay, sí. Ahí está la clase. Buenas noches, Pastor Gustavo. Buenas noches, Pastor Roger, ¿cómo está? Bendiciones. Hola Gustavo. Hola, Momo, ¿cómo están? Meme. La momo, la meme, cualquier enredo. Hola, memecita. Memito, ¿cómo está mi momo querida? Bien, súper bien. Ah, qué bueno. ¿Cómo está mi comadre? Bien, descansando. Ah, qué bueno. Oye, que te ves linda, te ha crecido el pelo, querida, por favor. ¿Viste? Así somos las hijas del rey. Así es, po. Tascona. Oh, perdón, Chascona también. Disculpen, pastores, hermanos queridos. Ahí, ya. Queda igual. Chuta. Se me le había corrido el... Ahí está. Ahí sí. Contraste entre pasado y el presente. Hoy clase vamos cuatro. a ver la clase 4, ¿ya? Ya. Vamos a ver la primera parte del capítulo 2 Sí. y vamos a comenzar, así que vamos a partir del tiro nomás. Siendo yo un pecador sin mayor compasión, con su amor Dios me rescató. Con la esperanza y el perdón a su llamado acudí, anunciando el don de Jesús. Donde sea yo iré, si es para mi Señor, anunciando aquella cruz, esa cruz que abracé, el aroma de Jesús, hoy al mundo anunciaré. Viviré para Jesús, moriré para Jesús, mi vida será para el Señor. Con el poder de la cruz, la esperanza de la cruz, ya no vivo yo, Él vive en mí. Siendo yo un pecador sin mayor compasión, con su amor Dios me rescató. Esperanza, perdón, a su llamado acudí, anunciando el don de Jesús. Donde sea yo iré, si es para mi Señor, anunciando aquella cruz, esa cruz que abracé, el aroma de Jesús, voy a anunciar. Viviré para Jesús, moriré para Jesús, mi vida será para el Señor. Con el poder de la cruz, la esperanza de la cruz, ya no vivo yo, Él vive en mí.
Viviré para Jesús, moriré para Jesús. Mi vida será para el Señor. Con el poder de la cruz, la esperanza de la cruz, ya no vivo yo, Él vive en mí. Viviré para Jesús, moriré para Jesús. Mi vida será para el Señor. Con el poder de la cruz, la esperanza de la cruz, ya no vivo yo, Él vive en mí. Vamos a clamar al Señor y le vamos a pedir en esta noche que ya no vivamos nosotros, sino que sea el Señor quien vive en medio de nosotros, y que con el poder de la cruz y la esperanza de la cruz podamos caminar. Clamemos al Señor. Después de cantar una vez más el coro, le vamos a pedir al pastor Roger que él pueda llevarnos en una oración para bendecir esta clase. Clamemos al Señor. Señor, Señor, Señor. Viviré para Jesús, viviré para Jesús, moriré para Jesús. Mi vida será para el Señor. Con el poder de la cruz, la esperanza de la cruz, ya no vivo yo, Él vive en mí. Pastor Roger, si nos puede llevar en una oración. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad de seguir siendo instruidos en el libro de Efesios. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia por cada uno de nosotros. Gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo, que nos redimió, que nos dio una nueva vida, una nueva oportunidad de vida. Aunque todos nacimos muertos espiritualmente, hoy tenemos la gracia, el regalo de la vida eterna. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos que sigas usando a tu siervo, el pastor Gustavo, para seguir instruyéndonos y ministrándonos con tu palabra. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los que también están haciendo las tareas. Muchos ya me han mandado su foto del libro de Efesios. Algunos han tomado el desafío de escribir Efesios. Así que a todos les agradezco por su compromiso, y también hoy día van a tener 2 tareas, así que no se preocupen. Que van a tener, los que van haciendo las tareas de tiempo se relajan, los que no van, se le van acumulando los deberes, pero gracias a todos. Hoy vamos a ver el capítulo 2, en la primera parte del capítulo 2, y es un tema bastante especial y un capítulo bastante interesante. ¿Por qué interesante el capítulo 2? Porque nos encontramos con una oración especial. Nos encontramos en el capítulo 2, nos muestra
la bendición del Dios poderoso, la bendición del Dios trino y cómo su voluntad es sustentada por medio de la iglesia. Sin la iglesia no podría existir la voluntad de Dios. Pero estuvimos viendo la semana pasada, durante 2 semanas, ¿cierto? Que vimos el capítulo 1, vimos un poco cómo esta identidad, esta revelación de los misterios de Dios por medio de la iglesia, pero en esta semana y la semana que viene vamos a ver cuál es la verdadera identidad del creyente. En la clase de hoy vamos a ver la identidad individual y la próxima semana vamos a ver la identidad comunitaria como iglesia, ¿ya? Es decir, que Dios ha levantado a la iglesia para que el mundo pueda conocer el misterio de la gracia redentora del Señor. En este capítulo 2 vamos a hacer un contraste entre el pasado y el presente, como le titulamos en la clase de hoy. Lo vamos a dividir en 2 partes. La primera parte, que nos habla de la identidad del creyente de manera individual, es el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 10. La identidad del creyente desde el punto de vista individual es el capítulo 2 del versículo 1 al 10. Es el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 10. ¿Ya? Ahora sí. Es el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 10. Y también vamos a tener lo que es la identidad comunitaria, el mismo capítulo 2, pero de los versículos 11 al 22, ¿ya? Es decir, que el capítulo 2 se divide en 2 partes, del 1 al 10, que es la parte comunitaria, individual, perdón, y del 11 al 22, que es la parte comunitaria. Si ustedes se dan cuenta en sus Biblias, es fácil, porque ya el capítulo 2 del libro de Efesios está dividido en estas dos ocasiones. Uno nos habla salvo por gracia, que es la parte individual, y la segunda nos habla reconciliados por medio de la cruz, que nos habla de la manera del punto colectivo, ¿ya? La primera parte señala que hemos sido esclavos de la carne pero que estábamos muertos en pecado. Y la segunda parte nos habla de que ya no estamos muertos, sino que somos un nuevo cuerpo que es la iglesia. La clase de hoy la vamos a dividir en 3 puntos que vamos a analizar esta identidad del creyente. El primer punto que vamos a ver en la clase de hoy es el viejo hombre, ¿ya? El viejo hombre. El segundo punto que vamos a tocar hoy es la manifestación lo que vamos a mostrar es la manifestación del amor de Dios. La manifestación del amor de Dios. Y el tercer punto que vamos a tocar es que hemos sido llamados para buenas obras. Esos son los 3 aspectos que vamos a tocar el día de hoy. Pero quiero que podamos entender algo. Antes de comenzar a leer los capítulos y empezar a analizar el capítulo en profundidad, el apóstol comienza hablando de vosotros y de nosotros. Y esto ha sido como de una controversia teológica súper importante, porque muchos legalistas o los más judaizantes dicen que cuando habla de nosotros se está refiriendo al pueblo de Israel. Y cuando habla de vosotros, está hablando Pablo de el pueblo de los gentiles. Hacen como esta diferenciación, esta categorización. Cuando sea de nosotros es Israel y cuando sea de vosotros son los gentiles. Pero eso no es una afirmación valedera, porque recordemos que a Pablo es por excelencia el apóstol de los gentiles. Cuando Pablo se refiere a nosotros, se está refiriendo a él como discípulo, a él como maestro, y cuando se refiere a vosotros, se refiere a la iglesia en general, ya sean judíos o gentiles, no importa su origen, sino que ahora son parte de este misterio revelado que es la iglesia. Entonces, el viejo hombre lo vamos a encontrar en el capítulo 2 de Efesios, del versículo 1 al versículo 3, ¿ya? El viejo hombre lo vamos a encontrar en Efesios 2, del 1 al 3. ¿Ya? La manifestación del amor de Dios lo vamos a encontrar obviamente en el capítulo 2, del versículo 4 al versículo 7.
del versículo 4 al versículo 7. Del versículo 4 al versículo 7. Y lo que habla de llamados para buenas obras, lo vamos a encontrar del versículo 8 al versículo 10. Del versículo 8 al versículo 10. ¿Ya? Ahí va a ser todo lo que es llamado para buenas obras. Ahora sí. Entonces, en el capítulo 2, del 1 al 10, lo que vamos a ver hoy, lo que es la identidad del creyente de manera individual, Pablo explica cómo ha operado el poder de Dios, cómo ha operado el poder de Dios en los creyentes para que nuestra vida eterna, los que estábamos muertos en delitos y en pecados, podamos ser partícipes de la resurrección y de la exaltación de Cristo. El texto original de todo este capítulo, del capítulo 2, del 1 al 10, se transforma en dos oraciones narrativas. ¿Qué quiero decir con eso? Son dos oraciones que Pablo hace. Y es del 1 al 7 es la primera oración, ¿ya? Del 1 al 7 es el primer párrafo, que claro, como ustedes saben, la Biblia después se dividió por capítulos, se dividió por versículos, pero originalmente era un solo texto, era el Efesios 2 del 1 al 7. Y el segundo texto era Efesios 2 del 8 al 10. Así que si quieren pueden hacer una rayita ahí en Efesios 2, 7. Lo que está arriba es la primera oración y lo que está después la segunda oración. Y esto es súper importante para que cuando leamos la Biblia podamos entender el ánimo y el deseo que Pablo les quiere enseñar. Es súper importante que en esta primera parte de la identidad individual del creyente nos vamos a encontrar con tres verbos que son el centro de estas oraciones. El verbo dar, el verbo resucitar y el verbo sentar. ¿Ya? Esas son las acciones que Dios va a operar. Pero ¿quiénes son los receptores de estas acciones? ¿Cierto que tenemos el sujeto? En una oración tenemos el sujeto, el predicado consta del verbo y el objeto directo, que es quien recibe la acción. Por ejemplo, ustedes están escuchando a Gustavo. ¿Quién recibe la acción? Yo, porque ustedes me están escuchando. Entonces, ¿quiénes reciben? ¿Quiénes son los receptores de la acción? ¿Quiénes reciben la bendición de recibir? Claro, porque el Señor nos da y alguien recibe. Quienes resucitaron o quienes se sentarán, esos somos nosotros, parte de la iglesia. Entonces, eso es súper importante que circulen estos tres verbos, dar, resucitar y sentar, porque son los verbos clave de estas dos oraciones de la primera parte del segundo capítulo del libro de Efesios. Entonces vamos a ir con nuestro análisis del viejo hombre. Vamos a partir con la primera parte. A muchos nos les gusta esta expresión, el viejo hombre, pero hay que asumirlo. Éramos viejos, ahora somos jóvenes todos. Amén, digan pues. ¿Saben cómo se transformó el amén de la pandemia? El dedo parado. Entonces, nos encontramos con una diferencia súper radical entre nosotros, los que somos santos, ¿cierto? ¿Cómo describe Pablo el estado de los lectores? ¿Cómo Pablo va a describir a los de Efesios, una iglesia que vivía avivamiento, pero allá habían pasado 30 años? Eso lo vamos a encontrar en Efesios capítulo 2, del 1 al 3. Denme un minutito. Ahora sí. Dice que, bueno, ustedes lo leyeron, nos habla que nos dio vida a los que estábamos muertos en delitos y en pecado, y en base a todo esto vamos a analizar la clase de hoy. Los lectores de Efesios estaban muertos, como dice el capítulo 1, el versículo 1, perdón, antes de ser convertidos. El tema de la muerte, claro, ¿cómo van a estar muertos si estaban vivos? Habla de una muerte espiritual. Lo que Pablo está concluyendo que al realizar este análisis teológico, Pablo está concluyendo que no habla de una muerte física, sino que habla de una muerte espiritual. Para los judíos del linaje judío, quienes estaban muertos no eran ellos, sino los que estaban muertos eran los gentiles. Pero en las epístolas de Pablo, en las epístolas paulinas, ¿a quiénes hace referencia Pablo? Pablo hace referencia que están muertos aquellos que están sometidos
bajo el dominio de la ley, ¿ya? Los que están sometidos bajo el dominio de la ley. En Efesios capítulo 2, versículo 2, en Efesios capítulo 2, versículo 2 dice, en los cuales en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo está describiendo a este tipo de personas como los pecadores, los que siguen las corrientes del mundo, en primer lugar, conforme al príncipe de la potestad del aire, y él los llama como los hijos de desobediencia. Y en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que Él dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delito y en pecado. O sea, cuando estábamos muertos, el Señor nos trajo a la vida. ¿Y cuál es la diferencia? Que ya no estamos sujetos al mundo, ni a la potestad del príncipe del aire, ni tampoco somos hijos de desobediencia. En Romanos capítulo 7, versículo 9 al 10, Romanos capítulo 7, versículo 9 al 10 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó de muerte. Pablo en muchas ocasiones va a referirse a aquellos que están bajo el dominio de la ley como aquellos que están muertos. ¿Por qué? Porque ellos se centran en que son justificados por sus propios actos y por sus propias obras. Las epístolas paulinas, Pablo en todas las cartas que escribió se refiere a los vivos y muertos, esto es súper importante que lo anoten, que Pablo define a los vivos y a los muertos en dependencia de su relación con Dios. Pablo define a los vivos y a los muertos en dependencia de su relación con Dios. ¿Ya? Los muertos son los que están apartados de Dios, pero ese pastor, ¿y cómo los que hacen la ley? Los fariseos estaban apartados del Señor porque ellos se enfocaban en cumplir la ley y no eran justificados por el Señor. ¿Por qué? Porque los muertos son los que se han apartado de Dios y no tienen comunión con Dios. Por esto parecen estar vivos en la carne, pero están muertos en sus delitos y en sus pecados. ¿Qué es lo que nos decía en Efesios capítulo 2, versículo 1? Los que estaban muertos en delitos y en pecados. Estos son los que Pablo se está refiriendo en el capítulo 2 del libro de Efesios. En Romanos 6:13, dice, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. O sea, no tenemos que presentarnos o deleitarnos en el pecado, sino que tenemos que presentarnos como vivos de entre los muertos para que podamos ser un instrumento de agrado al Señor. ¿Ya? Así que, como dijimos, los muertos son los que se han apartado de Dios y no tienen comunión con Dios. Parecen que están vivos, pero como están alejados de Dios, Dios los ha reprobado y le dijo, ya, ustedes no quieren acercarse conmigo, bueno, hagan lo que quieran. ¿Y dónde encontramos eso? En Romanos 1:28. Romanos 1:28 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque están muertos, no pueden razonar espiritualmente, no pueden discernir espiritualmente. ¿Ya? Esto también encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 18. Efesios capítulo 4, versículo 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, ellos tenían sus ojos cegados porque estaban muertos, no sabían dónde ir, hasta cuando Cristo llega a su vida. Por eso hay un texto
muy famoso en Efesios 5:14. Cierto que este texto muchas madres lo recitan para la escuela dominical. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos que te alumbrará Cristo. ¿Por qué? Porque como están muertos, alguien tiene que traerlos a la vida. Como hoy día veíamos en el devocional de la hija de Jairo, claro, muchos dirán, yo creo que un poco, como no da para escribir mucho por el tema de que si no se aburre leyendo, yo creo que el que le dijo a Jairo, oye, ya no molestes más a Jesús que tu hija se murió. En otras palabras, también pudo haber sonado, ¿viste Jesús que no le hiciste el favor a Jairo? Entonces, ¿pero qué dice? Que Jesús va a la casa de Jairo, se acerca y dice, no, no te preocupes, la niña no está durmiendo, la niña no está muerta, sino que la niña solo está durmiendo. Y Cristo sale a su encuentro y esa niña vuelve a la vida. Es exactamente lo que pasa en el ámbito espiritual. Están muertos, pero hasta que no hay un encuentro genuino con el Señor, no puede haber no pueden resucitar completamente. Pero algo tenemos que entender, tenemos que conocer cuál es la diferencia entre pecados y delitos, ¿ya? Porque claro, Pablo nos está diciendo en el capítulo 2, versículo 1, dice, y él les dio vida a vosotros, ¿a quiénes? A la iglesia, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿qué es lo que es un pecado? El pecado es la falta que cometemos a conciencia, cuando caemos de manera consciente, ¿ya? Cuando lo hacemos con entendimiento. ¿Y qué es lo que es delito? Delito no es esto de matar, porque matar también es un pecado si lo hacemos a conciencia, sino que delito es cuando no nos esforzamos para cumplir a los parámetros requeridos. En otras palabras, cuando pecamos de pereza, cuando somos perezosos, cuando no nos esforzamos en a lo que realmente hemos sido llamados y cuál es el propósito. Esa es la diferencia entre pecado. Pecado es que yo cometo la falta con entendimiento y delito es que yo no logro, yo no me esfuerzo para poder alcanzar los parámetros que Dios nos pide. Esto no significa que yo pueda ser salvo por las obras, absolutamente no, y lo vamos a ver en la clase, pero el delito es caer en la negligencia, por ejemplo, es caer en la pereza, es caer en la falta de prioridad ante Dios. Recordemos que qué es lo que le dijo Juan a la iglesia de Efesios en la carta del libro de Apocalipsis. Pero una cosa tengo contra ti, que has perdido tu primer amor. Y cuando estudiamos Apocalipsis nos dimos cuenta que no era el primer amor del primero, sino que era el primero en prioridad. O sea, has perdido tu amor protos. ¿Qué significa protos? El primero en prioridad. En otras palabras, Juan le está diciendo a esta iglesia de Efesios, ustedes cayeron en que dejaron de amar a Dios como la prioridad en sus vidas y la prioridad en sus ministerios, ¿ya? Entonces, ¿quién es el responsable de que caigamos en delito y en pecado? En primer lugar, el responsable somos nosotros. Nosotros somos los que bajamos la guardia espiritual. Nosotros somos los que comenzamos a abrazar el pecado. Nosotros somos los que comenzamos a tener tendencias pecaminosas. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando algo comienza a algo que nunca hemos hecho, y comenzamos a tener ciertas tendencias en nuestra vida, esas tendencias después se comienzan a transformar en recurrentes y se terminan transformando en hábitos y se terminan transformando en adicciones. Entonces es muy importante que entendamos algo. Tenemos que analizar constantemente cómo nos vamos desarrollando a la luz de la palabra, ¿cierto? ¿Para qué? Para prevenir cualquier fuente pecaminosa interna, ¿ya? Pero también tenemos el diablo, quien es nuestro mayor tentador, en Efesios capítulo 4, versículo 27, en Efesios capítulo 4, versículo 27 nos dice, no deis lugar al diablo. ¿Por qué es esto? Obviamente,
porque uno dice, ah, pero pastor, ¿cómo yo le voy a dar lugar al diablo? A veces hay situaciones que se provocan o que se manifiestan en nuestra vida que son trampas que el diablo va poniendo para que podamos abrir puertas y el diablo pueda entrar. Por ejemplo, es muy común que en la adolescencia todos los hijos se quieran ir de la casa y los papás les dan con un palo y se transforma un conflicto de intereses y un conflicto de incomprensiones y los jóvenes como están en este crisis existencial que no saben si son niños, si son jóvenes o son adultos, pueden abrir puertas que el diablo va a influir desde el exterior para corromper su vida y, y poder llevarlos a un camino pecaminoso. Por eso es importante que los padres seamos sabios, seamos comprensivos y seamos también buenas personas conversando con nuestros hijos. ¿Para qué? Para que no permitamos que el diablo provoque situaciones que nos hagan caer en tentación. ¿Y de qué manera podemos prevenirlo? Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con los que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Dios nos ha dado la herramienta de la fe para poder hacer frente ante el enemigo. Por eso es que Pablo se refiere en el versículo 2 del capítulo 2 de Efesios, dice que el diablo lo nombra como el príncipe de la potestad del aire, ¿ya? Entonces, el diablo quiere hacer influencia en nosotros. ¿Para qué? Para hacernos pecar, para volvernos perezosos, para volvernos negligentes. Eso también es súper importante que podamos identificar. Pero el príncipe de la potestad del aire y la desobediencia es algo que va bastante en conjunto. Porque cuando tenemos ciertas áreas débiles, es ahí donde el diablo va a querer atormentarnos. Los lectores de Efesios pertenecían a este mundo pecaminoso, una ciudad idólatra, una ciudad de mucha corrupción, ya que fueron dominados por el diablo, por el espíritu de la idolatría, y se resistían a la soberanía de Dios, se resistían, como bien digo, a la soberanía de Dios. Entonces, ¿cómo podemos describir a los pecadores? ¿Quiénes son los pecadores? ¿Quiénes son las personas pecadoras? La podemos dividir en 3 áreas o en 3 aspectos. Y vamos a ver en cuál de esas entramos categorizados nosotros o estamos todos repetidos 10 veces en cada una. En primer lugar, los pecadores siguen las corrientes de este mundo. Siguen las corrientes de este mundo. En segundo lugar, los pecadores actúan conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Ya? Actúan conforme al príncipe de la potestad del aire. En tercer lugar, los pecadores van tras los deseos de la carne. ¿Ya? Los pecadores van tras los deseos de la carne. ¿Tenemos algún área de nuestra vida que aún está dominada por alguna de estas 3 descripciones del pecado? Es importante que constantemente podamos analizar nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras decisiones en estos 3 puntos. Lo que yo hago, lo que yo estoy pensando, lo que yo quiero decidir, ¿está siguiendo las corrientes del mundo? ¿Está actuando conforme el diablo lo plantea o está buscando los deseos de la carne? Es muy importante tener estos 3 parámetros. ¿Para qué? Para que podamos aprender a resistir al diablo y para que el diablo pueda huir de nosotros, ¿ya? En Efesios capítulo 2, versículo 3, nos hace esta comparación del viejo hombre, entre los cuales también todos nosotros, la iglesia, vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿ya? Pablo nos habla que la influencia del diablo deja de operar
la influencia del diablo deja de operar en nosotros cuando llegamos a la vida espiritual, cuando Cristo nos hace una nueva criatura. Todo este poder del diablo ya no puede influir en nosotros. Pero usted me dice, pero Pastor Gustavo, igual pecamos, pero Pastor Gustavo, igual caemos, pero Pastor Gustavo, igual tomamos malas decisiones. Es cierto, porque somos hombres, pero ya el diablo no tiene influencia para operar en nosotros, sino que todo lo contrario. El diablo ahora no se transforma en un ejecutor en nuestra vida, sino que ahora el diablo se transforma en una amenaza. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque el diablo ya no pasa a operar dentro nuestro, ya no pasa a operar desde nuestro interior, sino que ahora el diablo quiere influirnos desde nuestro exterior para hacernos caer y hacer que caigamos en pecado, ¿ya? Por eso es que dice, en lo cual vosotros en otro tiempo, antes estabais bajo el yugo del diablo. Ahora el diablo no tiene poder en vosotros, ahora el diablo no tiene poder de influir internamente en ustedes, sino como iglesia, sino que ahora el diablo trata de amenazarnos desde afuera. ¿Entienden? ¿Entienden? Cuando yo estoy muerto, el diablo opera dentro de mí. Pero como ahora yo he sido una nueva criatura y he nacido de nuevo, ya el diablo no opera en mí, sino que es el Espíritu Santo quien se manifiesta y es Dios quien opera a través de mí. Entonces, como el diablo ya no puede operar en mí, el diablo me ataca desde el exterior, desde una fuente externa para destruirme. Ya, así que les bendigo en el nombre del Señor para que con el poder del Espíritu Santo podamos ser revestidos de todo poder y de toda armadura, ¿ya? Sea cual fuere el pecado, nos sentimos tentados a probarlo, ¿cierto? Y cuando estamos en el mundo, comenzamos a sentir placer, nos gusta el pecado, pero es un placer momentáneo, ¿cierto? Es algo que pasa por un momento, pero el pecado provoca en nosotros una adicción y ya comenzamos a vivir la vida en función de satisfacer esas adicciones. Y miren, qué paradójico es el pecado. Lo que nos provocaba placer termina transformándose en el factor que controla nuestra vida. Por ejemplo, un drogadicto. Un drogadicto no pasó fumándose 20 cigarrillos de marihuana al día, empezó con un solo comprobar. O una persona que es alcohólica, no partió tomándose 20, 30 botellas de cerveza, sino que partió probando. Le gustó, le llamó la atención y comenzó a albergar, y ese pecado comenzó a provocar raíces pecaminosas, y esas raíces comenzaron a probar adicciones. Y al final la gente que es borracha no puede vivir si no es exclusivamente para satisfacer ese deseo pecaminoso. En otras palabras, el pecado, ¿qué es lo que va a provocar? El pecado va a provocar el tomar el control de la vida del pecador. Por eso que estamos muertos en delito y en pecado. Pero Satanás nos susurra, tú eres el único. ¿Cómo? ¿Por qué el pecador piensa así? De una manera sencilla. Satanás le dice al pecador, tú puedes hacer lo que quieras, tú puedes tomar toda la cerveza que quieras, tú eres el único que te pone límite. ¿Para qué te pone límite? Entonces el hombre, como está muerto espiritualmente y no tiene discernimiento, así, va, ¿verdad? Yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo tomar toda la cerveza que quiera, yo puedo fumar toda la marihuana que quiera, yo puedo tener todas las mujeres que quiera, yo puedo hacer lo que yo quiera, y el hombre comienza, él cree, a vivir en una libertad que sabemos que es un libertinaje, pero comienza a ser controlado por el diablo para que cada vez pueda vivir de una manera más deplorable, ¿ya? Esta es la influencia que opera de parte de Satanás. Un individuo puede llegar a... Hay incrédulos que son mejores que los creyentes, ¿o no? Con respecto a las obras. Hay incrédulos que son más buenos que los mismos cristianos. Tenemos el joven rico, ¿cierto? Que no, yo lo he hecho todo, y cuando Jesús le dijo, deja tu plata, que es lo que el joven se puso triste. Tenemos a gente emblemática, la Sor Teresa de Calcuta, que le dio su vida a los pobres, pero
las acciones no nos justifican delante de Dios. Recuerden que lo dijimos al principio de esta clase, lo que nos diferencia de vivos y muertos, espiritualmente hablando, no son las acciones, sino que es la comunión y la relación que tenemos con Dios, ¿ya? Entonces, esto es con respecto al viejo hombre. Estábamos muertos, estábamos entregados al pecado, estábamos envueltos en el pecado, estábamos atrapados con estas cadenas espirituales y el diablo nos tenía presos en nuestros delitos, que son nuestras acciones conscientes, perdón, nuestros pecados, que son nuestras acciones conscientes, y en nuestros delitos, que es nuestra negligencia y nuestra pereza espiritual. Y es allí donde, en medio de esa mortandad, en medio de esa putrefacción espiritual, por decirlo de alguna forma, es cuando llegamos a la parte número 2 de la clase de hoy, que es ahí se manifiesta el verdadero amor de Dios. Se manifiesta el verdadero amor de Dios. Es importante que podamos entender cuál es la nueva identidad del creyente por medio de la crucifixión y la resurrección. La nueva identidad del creyente por medio de la crucifixión y por medio de la resurrección, ¿ya? Como dijimos, la frase muertos en delitos y en pecados nos describe nuestro pasado, lo que éramos antes, lo vil, lo deplorable, pero nos ha alcanzado una luz de esperanza y Dios sale a nuestro encuentro como la luz insondable, la luz inexplicable, como cuando Cristo se le aparece a Pablo, y por eso es que Pablo lo muestra muchas veces como la luz. Dice que vino una gran luz y Pablo quedó ciego y le dijo, Saulo, Saulo, ¿quién eres tú? Y Jesús le responde, Saulo, Saulo, ¿a quién tú persigues? ¿Cierto? En lo que vimos recién en Efesios 2, del 1 al 3, nos describe al hombre esclavizado por el pecado, oprimido por la potestad de Satanás e incapaz de salvarse a sí mismo. Pero el versículo 4 dice así, Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y quiero que nos detengamos un momento en esto, que a mí me bendijo mucho cuando lo vi. Comienza el, el texto comienza diciendo pero, ¿cierto? Pero Dios, o sea, del 1 al 3 nos muestra Pablo al hombre que es pecador, que está muerto en delito, que ya no tiene nada que hacer, que el hombre no tiene escapatoria, que el hombre ya está condenado, que el hombre ya fue entregado a su mente deplorable, y nos muestra a este hombre bastante denigrado. Pero el versículo 4 del capítulo 2 de Efesios dice, pero Dios, o sea, a Dios no le importó la condición del hombre, a Dios no le importó cuán deplorable él estaba, a Dios no le importó que él estaba muerto, putrefacto espiritualmente, sino que Dios no le importó, pero aún así con todo eso Dios lo miró con misericordia y con gran amor con que nos amó, ¿ya? A mí me bendice mucho esta parte del libro de Efesios porque ese pero me muestra que es el amor incondicional de Dios por el hombre. Pese a lo que éramos, pese a cómo seamos, Dios nos muestra su misericordia y va a salir a nuestro encuentro. Estábamos muertos en nuestros pecados, pero Dios nos amó. Seguíamos las corrientes de este mundo, pero Dios nos rescató. Vivíamos en los placeres de la carne y haciendo la voluntad de la carne, pero Dios nos resucitó. Éramos por naturaleza hijos de ira y de desobediencia, pero Dios nos hizo hijos de Dios. Así que esta palabra, pero nos muestra un gran significado del capítulo 2 del libro de Efesios. Nos muestra la restauración por misericordia y por amor que Dios le daba al viejo hombre para transformarlo en parte de su redil, en parte de su iglesia. El viejo hombre no hizo nada.
El viejo hombre no tiene méritos, el viejo hombre no provocó, no puede reaccionar, sino que es Dios quien extiende su mano para restaurarlo y nos muestra la salvación. Lo que hace Pablo es presentarnos un contraste entre el pasado de los creyentes y la obra redentora de la actualidad. El concepto de salvación nunca se enfoca en obras humanas, ya que por obra nadie lo merece, sino que se muestra en la voluntad divina por salvar al hombre. Dice, en Efesios 2, 8 al 9, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí encontramos los tres verbos principales de esta primera parte del segundo capítulo del libro de Efesios. Dice que nos dio vida, nos restauró, nos renovó y juntamente con Él nos resucitó. ¿Para qué nos resucitó? Para sentarnos en lugares celestiales. En el capítulo 4 vemos su misericordia. Por misericordia somos perdonados, nuestro castigo es invalidado. Pero en el versículo 8, perdón, del libro de Efesios, en el versículo 8 del libro de Efesios, nos encontramos de que por gracia somos salvos. Entonces, ¿en qué no opera? ¿Cómo opera la salvación de Dios? La salvación opera por medio de la misericordia y por medio de la gracia. Opera por medio de la misericordia y por medio de la gracia. ¿Cierto? Dice en Efesios capítulo 2, versículos 5 al 6. Efesios capítulo 2, versículo 5 al 6 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por medio de la gracia y de la resurrección es que nosotros somos salvos. Ahora quiero que vamos a hacer un análisis entre capítulo 1 y el capítulo 2. Vamos a tomar Efesios 1:20 y Efesios 2:6. Efesios 1:20 y Efesios 2:6. ¿Ya? En Efesios 1:20 dice que la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y Efesios capítulo 2 versículo 6 dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, lo que operó en Cristo también va a operar en la iglesia. La única manera de que en nuestro caminar tengamos comunión con Dios es cuando somos vivificados. Por eso es que dice que nos dio vida y nos dio vida es un sinónimo de ser salvos, claro. Él nos dio vida, pero eso significa que Él nos ha hecho salvos. Y algo que a mí me bendijo mucho es que cuando Dios nos da vida, nos da, y lo estuvimos viendo el otro día, Él cambia nuestro espíritu de esclavo, ya no somos esclavos, sino que hoy somos hijos de Dios. Los creyentes que han muerto en Cristo han sido libertados de la opresión del diablo. Cristo nos resucita, y esto a mí me bendice mucho. Cristo cuando viene a nuestro corazón y nos transforma, nos hace una nueva criatura, nos hace vivir de nuevo, resucitamos, pero nuestros pecados no resucitan. Lo vuelvo a repetir, cuando somos hechos una nueva criatura, cuando nos encontramos con Jesús, nuestro espíritu resucita. Pero nuestros pecados no resucitan ni quedan muertos y quedan enterrados. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, hacemos nuestras todas las obras de Dios realizadas por medio de Cristo. ¿Se recuerdan que la semana pasada hablamos que te recibíamos esta herencia de poder apropiarnos del poder del Señor? ¿Ya? Entonces, vamos a ir avanzando. Desde el mismo momento
que recibimos a Jesús, vamos a formar parte del cuerpo y somos tratados como herederos del reino. Algunas citas para que tomen, no las voy a citar, pero para que vean el tema de la resurrección, Mateo 22, 32. Mateo 22, 32. ¿Ya? Después, Primera de Corintios, que voy a repetir para que la me anote. Mateo 22, 32. Después me dice, ¿qué cita dijo? Mateo 22, 32. Pues Primera de Corintios 15, 20. Primera de Corintios 15, 20. Y por último, Apocalipsis 20 del 4 al 6. Voy a volver a repetir. Mateo 22, 32. Primera de Corintios del 15, 20. Y por último, Apocalipsis 22 del 4 al 6. Son citas que nos van a hablar sobre la resurrección. La decisión de buscar a Jesús es divina, la decisión de enviar a Jesús es divina. ¿Qué significa divina? Que proviene de Dios, pero también la decisión de salvarnos sin tener en cuenta nuestros méritos o nuestra condición, eso también proviene de parte del Señor. ¿Ya? ¿Con qué propósito? Lo vimos en Efesios 2:7. El propósito de que somos salvos es para que podamos nosotros mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual Dios nos hace una nueva criatura? Nos hace una nueva criatura para que podamos mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Dios le da la vida a los creyentes, los resucita con él, los sienta en los lugares celestiales para mostrarle las abundantes riquezas de su gracia, que no es nada más ni nada menos que la salvación de Cristo y la existencia de la iglesia. ¿Cuáles son las abundantes riquezas de su gracia? Su salvación y la existencia de la iglesia. Porque si la iglesia no existiera, no hubiese alcanzado para los gentiles. Cada vez que experimentamos la abundancia de su gracia y confesamos, y cuando experimentamos la abundante riqueza de la gracia y la confesamos confesamos en la iglesia que somos totalmente dependientes de Dios, o sea, cuando expresamos la riqueza de la gracia y declaramos, al hablar de iglesia, no quiero que nos limitemos al concepto de templo, ¿ya? Cuando hablamos de iglesia hablamos de que estamos en el cuerpo de Cristo, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo la abundante riqueza de su gracia, que es la salvación, y cuando yo formo parte de la iglesia, estamos anunciando a los incrédulos el verdadero misterio de Cristo. Porque no sacamos nada con solo recibir salvación. Si recibimos la salvación, pasamos a formar parte de este nuevo cuerpo. Y eso significa que nos acoplamos a la iglesia de Cristo. Y esto es bastante difícil de comprender porque tenemos este concepto de templo, tenemos este concepto de denominación, tenemos este concepto de iglesia estructural, pero Dios nos va a decir, vengan los pentecostales, vengan los bautistas, vengan los presbiterianos, vengan los metodistas, vengan los luteranos, vengan los anglicanos, sino que va a decir, vengan todos los que han sido lavados con la sangre de Cordero. Y esos son la iglesia del Señor. ¿Ya? En Efesios capítulo 1, versículo 5, vamos a ver a quienes ha sido dado a conocer este propósito, a quienes a los que Dios predestinó para ser adoptados hijos suyos. Recuerden que dijimos que al hablar de predestinación no hablamos de que Dios eligió a este, no, porque también tiene que existir una decisión personal. ¿Cuál es la predestinación del cual nos habla Efesios? La predestinación de formar la iglesia y quienes sean parte de la iglesia sean adoptados como hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que dar a conocer este propósito de la redención? Son los que han sido llamados a ser parte de la iglesia. En segundo lugar, tenemos que aquellos que dice de reunir todas las cosas en Cristo, que en la iglesia se puedan reunir todas las cosas, y por último, como lo dijimos, a que podamos mostrar las riquezas de su gracia y la bondad para con todos.
Entonces, dijimos que ya vimos el viejo hombre este que estaba muerto en delito y en pecado. ¿Y cuál es la manifestación de su, ¿cómo era? La manifestación de su amor, que Cristo, no importa cómo éramos, Cristo nos rescató y nos ha hecho una nueva criatura. Y aquí llegamos a la tercera parte de la clase. ¿Para qué? Porque hemos sido llamados para buenas obras. Pero pastor, usted me ha dicho toda la clase que no somos salvos por las obras, sino que somos salvos por gracia. Obviamente que sí. ¿Ya? Dice, en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. Y aquí quiero que encierren la palabra. ¿Se acuerdan que el 2:4 nos dijo, pero Dios, o sea, estaban envueltos en delito en el pecado, pero Dios no le importó cómo estaban, los trajo, les mostró su amor, les manifestó su amor y los hizo nueva criatura, los lavó, los trajo de la muerte a la vida. Y mire lo que encierra la primera palabra del versículo 8, porque es la razón por la cual nosotros estamos en esta vida. Porque por gracia sois salvos y no de vosotros, pues es don de Dios. En el por qué nos muestra, nos ofrece una explicación por qué Dios se manifestó su amor a los que éramos pecadores. ¿Ya? Nos muestres una explicación de cómo podemos mostrar esta abundancia divina. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, como dice el versículo 2:9, no por obras para que nadie se gloríe, ¿cierto? No por obras para que nadie... Y el 2:10 dice, porque somos hechuras suyas. O sea, en estos tres versículos podemos encontrar las tres razones. En primer lugar, porque por gracia somos salvos, no por obras, y porque somos hechura suya. Vuelvo a repetir, ¿cuáles son las razones por las que tenemos que dar a conocer esta gracia del Señor? Una, porque somos gracia por salvos. No, porque somos salvos por gracia, porque somos salvos por misericordia. En segundo lugar, porque nuestras obras no nos dan mérito para alcanzar salvación. Y en tercer lugar, porque somos hechura, somos creación de Dios. Nadie puede gloriarse de su salvación. Por eso es importante que tenemos que entender la diferencia entre salvación por obras, que muchos postulan, y las buenas obras como resultado de salvación. Esto es súper importante, esto es súper crucial, anótelo ahí, porque esto nos va a mostrar la razón por la cual tenemos que dar buenas obras. Es muy diferente la salvación por obras que dar buenas obras como resultado de salvación. ¿Ya? De ninguna manera podemos gloriarnos de nuestra salvación. Decir, sí, yo soy digno de ser salvo. No, no hay nadie como yo. Absolutamente no. La salvación es una obra creativa de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos muertos y Dios nos trae a la vida espiritual. La salvación no proviene del hombre, sino que la salvación proviene de Dios. La salvación es una obra creativa de Dios, ¿ya? La gracia no tiene que ver solamente con este sentido de que Dios nos trajo de la maldad a ser justificados, sino que también la gracia tiene que ver con un importante sentido de fe. La gracia opera por medio de la fe. ¿Ya? Pablo hace énfasis en que somos creación de Dios y que la fe es un don de Dios. Ya dice que somos salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Solo la gracia divina es la base de nuestra salvación. Pero
en Cuba pasa mucho, en Cuba existe mucho el legalismo, pero la idea de que somos salvos por nuestras obras es una tentación difícil de rechazar. ¿Por qué? Porque tenemos el concepto de, si yo me porto bien, no me va a ir mal. Si yo me porto bien o hago las cosas correctamente, voy a ser libre de todo peligro o de todo aflicción. Pero esto es una trampa del legalismo y actualmente es una trampa de la prosperidad. Y otra cosa, si la salvación fuera el resultado de las buenas obras, o sea, si yo fuese salvo por obra, tendríamos licencia para compararnos con otros. Es que yo soy más salvo que tú. Sería una frase recurrente. Pero agradezcamos a Dios que nadie es más salvo uno que otro, sino que todos somos salvos en la misma medida por la cual Cristo se dio por sí mismo a su iglesia. ¿Ya? Somos creados. En inglés es created y en griego es kthizo. ¿Ya? Es kthizo. Es kthizo. ¿Y qué es esto? Es algo creado de la nada. Es algo que se crea de la nada. Y el único que tiene esta facultad absoluta de crear algo de la nada es el Señor. Está en la teoría del Big Bang, está la teoría de la evolución, pero todos sabemos que solo son argumentos humanos para tratar de dar una explicación a lo que tenemos que creer por fe. Así Dios creó de la nada, con solo su boca, con solo su palabra. Dios creó absolutamente todo también por medio de esta. Nosotros somos una creación absoluta de Dios. Nos hace de un ser muerto en delito y en pecado, pasamos a ser una nueva criatura. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Un versículo muy famoso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir? Que Dios restaura, que Dios regenera, que Dios renueva todo lo que estaba pasado, como nosotros somos una creación de la nada, es que podemos ser una nueva criatura. Dios nos hace de muertos a ser personas vivas espiritualmente. Para Pablo, la salvación consta en una nueva creación, en una nueva realidad. Ya si bien nuestra salvación no se basa en obras, tiene un propósito. Una vez que somos salvos, comenzamos a manifestar buenas obras para glorificar a Dios. Y esto es súper importante. Yo no hago buenas obras para volverme más famoso. Yo no hago buenas obras para agarrar influencia con los demás. Yo no hago buenas obras para que la gente me respete más. Yo cuando recibo la salvación, en mí nace el ánimo de agradar, de agradecer, de glorificar a Dios. Y ese debe ser el propósito de las buenas obras que se manifiestan en mi vida. Vuelvo a repetir, las buenas obras no son una manera, un medio para alcanzar la salvación, sino que hacemos las buenas obras por gratitud y por agradecimiento de que no teniendo mérito alguno, fuimos alcanzados por la gracia de Dios. Las buenas obras se transforman en un reflejo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Esto de que hoy provoquemos buenas obras, de que hoy manifestemos buenas obras en nosotros, no es nada más ni nada menos que esta nueva identidad que Dios nos da. Comenzamos hablando en la clase del día de hoy que estábamos muertos en delitos y en pecados. ¿Y cuáles eran los delitos, cuáles eran las características del pecador que siguen, cierto? Las características del pecador eran
que siguen las corrientes de este mundo, que actúan conforme al príncipe de la potestad del aire y van tras los deseos de la carne. O sea, el viejo hombre va a buscar todo lo que es placer carnal, todo lo que provoca destrucción espiritual, todo lo que provoca corrupción espiritual alrededor de ellos. El pecado va a provocar que todo lo que nos rodea se corrompa, que todo lo que nos rodea se destruye. Pero cuando viene se manifiesta el amor de Dios por medio de su gracia, ya no somos el viejo hombre, sino que ahora somos una nueva criatura. Y como nueva criatura ya nuestro ambiente no se corrompe, sino que nuestro ambiente es bendecido. Ya no buscamos los placeres carnales, sino que buscamos glorificar al Señor, y ya no estamos bajo la influencia del diablo, sino que estamos bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la nueva identidad individual que Dios le da al que estaba muerto en delito y en pecado, lo transforma, como dice en Efesios 2:10, dice que somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esta primera parte del libro de Efesios, del capítulo 2, del versículo 1 al 10, comienza con una descripción del pecador, pero termina dando una descripción de la nueva identidad de aquellos que hemos nacido en Cristo. Nos muestra dos imágenes completamente opuestas. Efesios 2:1 nos va a mostrar a alguien que está muerto, alguien que está rechazado, alguien que está corrompido, alguien que tiene sus sentidos espirituales destruidos. Pero a ese mismo pecador que está muerto en delito y el pecado, en Efesios capítulo 2, versículo 10, Dios le da una nueva identidad. ¿Para qué? Porque como hechura suya somos creados para buenas obras. No somos salvos por obras, las obras son un reflejo de lo que Dios ha hecho en nosotros y que estas obras las preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos, para que camináramos, para que las pudiéramos poner por práctica. Amados hermanos en el Señor, agradezcamos a Dios porque estábamos muertos, pero Dios nos ha dado una nueva identidad. Dios nos ha hecho una nueva criatura. Entonces, hoy hemos visto la identidad del creyente de manera individual. Y este creyente no está solo, este creyente no está alejado, este creyente no está apartado, este creyente no está como un pollito que no sabe dónde. Este creyente es parte ahora. Ya su identidad individual ha sido transformada, su identidad individual ha sido cambiada. Ahora él va a ser parte de otro grupo, que ese grupo es la identidad comunitaria que vamos a ver la próxima semana. Les bendigo en el nombre del Señor y espero que podamos entender que somos hijos de Dios, que somos hijos transformados, renovados y que hemos venido de las tinieblas a su luz admirable. Juntos alabemos al Señor. Siendo yo un pecador sin mayor compasión, con su amor Dios me rescató, con la esperanza y el perdón a su llamado acudí a anunciar el don de Jesús. Desea yo iré, si es para mi Señor, anunciando aquella cruz, esa cruz que abracé, el aroma de Jesús, hoy al mundo anunciaré. Viviré para Jesús, moriré para Jesús, mi vida será para el Señor. Con el poder de la cruz, la esperanza de la cruz, ya no vivo yo, Él vive en mí.
viviré para Jesús, moriré para Jesús, mi vida será para el Señor. Con el poder de la cruz, la esperanza de la cruz, ya no vivo yo. Clamemos al Señor y agradezcamos porque somos nueva criatura en Él. Agradezcamos porque estábamos destinados a la muerte, pero Él nos escatimó en darse a sí mismo para que seamos una nueva criatura. Clamemos al Señor. Señor, Señor, Señor. Viviré para Jesús, viviré para Jesús, moriré para Jesús, mi vida será para el Señor. Con el poder de la cruz, la esperanza de la cruz, ya no vivo yo, Él vive en mí. Viviré para Jesús, moriré para Jesús, mi vida será para el Señor. Con el poder de la cruz, la esperanza de la cruz, ya no vivo yo, Él vive en mí. Le vamos a pedir a la Miriam si ya puede bendecir esta clase y puede orar para cerrar esta clase. Te alabamos, Señor, porque cada día, Padre amado, tú nos confirmas y nos reafirmas, Señor, que todo es por misericordia y por gracia. Señor amado, eso no nos hace más pequeños, sino al contrario, Señor, nos hace grandes en ti. Qué privilegio más grande que tú nos hayas mirado con misericordia para entregarnos esta gracia y la vida eterna, Señor. Padre amado, es algo que si bien es cierto es para nosotros, la iglesia de Cristo, pero debemos pensar en todos aquellos que están alrededor nuestro, necesitando esta verdad y esta vida eterna en ti, Señor. Ayúdanos a mirar más allá, Señor, del cuerpo de Cristo, a gozarnos en lo que tenemos, pero también gozarnos en compartir tu palabra, Señor, en que muchos más lleguen a esta verdad y sean libres. Gracias, Señor amado, porque un día más has tenido misericordia y has entregado, Señor, esta palabra a nuestras vidas que nos refresca, que nos reafirma y que nos hace cada día más agradecidos de ti. Alabamos tu santo nombre, Señor, cada uno de nosotros, en el lugar en donde está, en el país, en la ciudad en donde está. Ayúdanos a hacer luz, Señor, y sal en cada uno de esos lugares. Padre Celestial, gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por utilizar este tiempo en bien de nuestras almas, de nuestra vida y de nuestro entendimiento, para compartirlo y llevar tu palabra, Señor, a todo lugar. Te alabamos y te bendecimos, porque solo tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén y amén.